Hola, estimados estudiantes de nuestra materia de psicofisiología en modalidad a distancia o modalidad virtual. Espero que hayan pasado una bonita semana y bueno, pues vamos a continuar trabajando con siguientes temas. La siguiente unidad, como ustedes se darán cuenta, bueno, pues trata sobre todos estos trastornos de orden psiquiátrico o psicofisiológico que en algún momento tienen implicaciones biológicas. Ya digamos, vamos a dejar un poquito atrás todas estas temáticas iniciales del curso, en donde hablábamos más bien de aspectos netamente psicofisiológicos. En esta ocasión, para la segunda unidad, vamos a abrir con uno de los trastornos quizá mucho más floridos, más llamativos, más exuberantes, si se puede decir así, que habitualmente lo vemos retratado en películas o en documentales o en programas de manera como muy de alto impacto, ¿no? Y la verdad es que vamos a ver, pues que sí, tiene una implicación importante para las familias, las personas que lo padecen, y en particular para nuestros fines en la materia tiene implicaciones biológicas que se han descubierto sobre todo en los últimos años, que tienen, digamos que tenemos más variables biológicas de las que habíamos pensado al inicio. Este es uno de los trastornos quizá más antiguos, de mayor interés para los psiquiatras, para los médicos y obviamente para quienes estudiamos la salud mental. Así que en ese sentido, bueno, vamos a descubrir un poco qué relación existe entre este desorden o este colectivo de sintomatologías y signos y cómo es que la psicofisiología lo entiende o cuál es el aporte, digamos, que ha hecho la psicofisiología o, digamos, las bases biológicas a la comprensión de esta condición. Muy bien. Estas son algunas características muy generales y les presento quizá el cuadro esquizofrénico más habitual o el que más vemos retratado también en programas o en documentales. Se le conoce como la esquizofrenia paranoide. Hoy en día, digamos que tenemos una subclasificación de la esquizofrenia para fines diagnósticos y para fines médicos o de intervención, buscando dentro del patrón clásico, el diagnóstico médico, que entre mejor diagnóstico tengamos, mejor intervención debería de haber o más precisa. Esto no se presenta todo el tiempo, digamos, porque las condiciones psíquicas son un poco diferentes a las condiciones netamente fisiológicas que encuentra un médico, por ejemplo, ante no sé, un problema de riñón o una alteración de orden pancreática. Cuando hablamos del sistema nervioso, las cosas son un poco diferentes. Sin embargo, recuerden que en la psicología nos hemos apoyado de la disciplina conocida como la psicopatología, sobre todo el diagnóstico psicopatológico, que aplican desde el área médica los psiquiatras y aprovechamos los manuales diagnósticos que ellos han creado en su momento como un esfuerzo para poder diagnosticar esas condiciones. Así que vemos aquí quizá la condición más común. En esta es habitual tener esta dificultad del pensamiento. Habitualmente, o bien, mejor dicho, hoy en día, se considera la esquizofrenia y algunas de las condiciones psicóticas vinculadas con la esquizofrenia como una alteración de la percepción y del pensamiento. Digamos, ambos dos procesos psicológicos están vinculados en esta situación. Una, porque se ve alterado precisamente la manera en la que la persona ve el mundo, lo escucha, incluso lo percibe a través de la piel. Y dado esto, que recuerden es como las entradas iniciales al sistema de software a nivel cerebral, pues son todos los canales sensoriales que tenemos, vista, oído, tacto, etcétera. Al verse alterados, por ende y casi por efecto dominó, las alteraciones del pensamiento proceden a partir de estas alteraciones perceptuales. Hoy en día el DSM-5, que es la última versión de del manual escrito por la Asociación Psiquiátrica Americana y que habitualmente se empareja con la clasificación internacional de enfermedades que emite la Organización Mundial de la Salud, estos manuales señalan que hay que pensar más bien muy parecido como en el caso del autismo, hay que pensar en los trastornos psicóticos parecido a una visión por espectro, es decir, hay personas que tienen un cuadro psicótico breve, digamos como solamente temporal, a venida de un evento ambiental importante,
pero tenemos otras personas que tienen un poco más de profundidad de la sintomatología, colocándose en el otro extremo del espectro, ¿no? Entonces, tenemos como esta, digamos, como esta banda de posibilidades en donde los contenidos psicóticos, es decir, las alteraciones perceptuales y del pensamiento que dan pie a la psicosis, la vamos a ver entonces en un espectro muy similar. Así que pensando en este espectro de esquizofrenia paranoide es quizá uno de los que se encuentran en uno de los momentos del espectro quizá moderado a severo. Como dice acá nuestra diapositiva, colegas, vamos a ver en estas personas presentaciones precisamente de atipicidades perceptuales. Vemos cómo hay problemas con esto que se le conoce como delirios, estas ideas como fijas sobre temas específicos que la persona puede traer una y otra vez constantemente al discurso. Y también vamos a encontrar alucinaciones auditivas frecuentes. Las alucinaciones auditivas, habitualmente las personas con esta condición señalan que escuchan voces que les anuncian que hagan ciertos actos o que se dirijan a hacer ciertas acciones que habitualmente terminan siendo contra sí mismas o agresivas contra otros. Digamos que no se observa en este tipo de esquizofrenia o en esta subtipología de esquizofrenia, no parecen evidentes alteraciones del habla o no vemos una desorganización extrema del comportamiento o una problemática de un estado de ánimo importante con defectos, sino más bien lo particularmente interesante para fines clínicos es esta centralización del pensamiento en los delirios, estas ideas muy organizadas alrededor de un tópico determinado que vienen una y otra vez a la mente del paciente, o bien las alucinaciones que puede llegar a referirnos el paciente mismo. En este tipo de esquizofrenia, colegas, habitualmente los delirios de persecución son los más comunes. Las personas pueden señalar que alguien los vigila, los observan o incluso que están hoy en día que tenemos todos estos gadgets, muchas personas pueden señalar que incluso son controlados o vigilados u observados a través de la computadora, del celular, incluso de Alexa que tenemos ahí en la cocina. Es decir, esta sensación de ser observado o amenazado desde fuera por alguien está generalmente presente como parte de estas alteraciones delirantes que parece ser que el delirio viene más desde una alteración del pensamiento. Si podemos verlo de esa forma. Habitualmente vemos que las personas señalan en consultorio, ¿no?, que hay alguien que los quiere dañar o quiere dañarlos a ellos, o bien que quiere lastimarlos a ellos o a su familia o a sus propiedades. Habitualmente son personas que pues están siempre como digamos, a la defensiva, están preocupados de cualquier comentario que les haga alguna persona, están a la idea de por qué me lo has preguntado, tú me estás vigilando, quién te mandó o quién te envió a observarme, ¿no? Hace unas semanas yo estaba observando a un paciente, precisamente, un niño muy pequeño, debajo de 10 años, y este niño, en cuanto entra al consultorio, por ejemplo, tan pequeño como esa edad, bien podemos ver ya la esquizofrenia presente. Es muy difícil de encontrarlo, pero en este niño es muy evidente. Entra y en cuanto entra empieza, su primera casi frase es: si yo pertenezco a una asociación internacional. Yo le refiero que no, que ni siquiera conozco esa organización, y él me dice que él supone que yo estoy en esa organización porque hay varias personas en el mundo que pertenecen a esta organización y que además son como agentes especializados, ¿no?, que vienen con órdenes desde una especie de galaxia lejana, y cómo estas órdenes de alguna forma pueden afectarle a él, ¿no? Si yo soy parte de esta organización, probablemente lo estoy vigilando también. Este tipo de delirio, si bien parece como si él estuviera hablando de una caricatura o de un programa, a lo mejor una serie o un anime, por ejemplo, en este niño es tan constante que esta idea se presenta en todo lugar, en todo ambiente.
independientemente de las personas. Él acaba de entrar a la consulta, realmente no me conoce, no sabe quién soy. No hay esta presentación, no hay esta espera a identificar a través de mi comportamiento que soy una persona a lo mejor que estoy al servicio de su salud o al servicio de sus padres. Sus padres lo han traído conmigo y él reconoce que los padres están detrás de la puerta. Entonces, estas condiciones del pensamiento y de la percepción están presentes ya en un niño tan pequeño como este caso que les refiero. Ahora, ¿cuáles son los momentos que digamos que pasan las personas o que ustedes como psicólogos o como clínicos algún día podrán ver que atraviesan las personas? Habitualmente hay este tipo de instalación que se le conoce como la fase prodrómica, luego hay una fase activa y puede haber una fase residual. Habitualmente nosotros en consulta podemos encontrar a pacientes quizá más en la fase activa, más que en la fase prodrómica. Cuando se encuentran en fase prodrómica, es posible que la propia familia del paciente ya lo lleve a la asistencia médica, es decir, lo lleve quizá en una situación en la que definitivamente ha surgido una emergencia, está, digamos, en crisis la persona y ya no puede ser controlada en casa o ya no pueden detener, digamos, esta especie de carrusel de pensamiento, ¿no? Este atípico que está sucediendo en el cliente y por lo tanto son terceras personas quienes identifican este comportamiento como raro o diferente y alcanzan a apreciar cierto nivel de emergencia. Entonces nosotros lo estamos viendo generalmente en la fase activa, cuando la persona puede estar incluso ya con algo de medicación, pero pues bueno, son referidos al área psicológica tanto para apoyar a la familia como para apoyar al propio paciente. En casos raros es posible que encuentren el caso en fase prodrómica, cuando precisamente sea muy difícil para la familia o los allegados determinar por qué se está comportando de esta forma, ¿no? La fase entonces inicial se le conoce entonces como la fase prodrómica, colegas, y es ahí donde tenemos esta presentación de síntomas muy claros y que la familia, los allegados, los compañeros de trabajo empiezan a observar como la conducta bizarra, un poco extraña, a veces hasta un poco siniestra, que alcanzan a identificar en la persona. Y vamos a ver entonces estos síntomas, digamos, como típicos, este aislamiento social, conductas extrañas, un estado de ánimo diferente, a veces cambiante, intenso, ¿no? Patrones de comunicación un poco que no están dentro de lo esperado para la persona y es muy habitual que las personas dejen de cuidar su propio aliño. Muchas de esas personas dejan de bañarse, de peinarse, de rasurarse, de cambiarse de ropa limpia. Entonces, este tipo de comportamiento, vuelvo bizarro, es quizá el que más alerta a las personas allegadas. Una vez que la persona avanza desde la fase prodrómica, estaremos entrando en lo que se conoce como la fase más activa. En esta, como dice aquí, la presión psicológica puede incidir en su presencia, es decir, ya estamos ante una cierta exigencia, digamos, del medio ambiente, en donde pues no se espera que exista un comportamiento tan bizarro o inapropiado. Así que esto puede también fungir como un estresor para la propia persona y aún más volverse explosivos sus síntomas. Ahora sí, estamos ante una situación mucho más perturbadora del pensamiento. El individuo puede tener delirios mucho más, digamos, incluso actuados, o que en este caso ya está tratando de destruir la televisión, por ejemplo, donde él supone que lo están controlando. Puede tratar de destruir incluso los celulares de toda la familia, desde donde piensa que le están enviando ondas a su cabeza. Puede ir a la casa del vecino y tratar de destruir los cables del internet, porque supone que desde ahí hay señales para su control. O simplemente podemos encontrar una persona en tal situación delirante que ya no puede ser razonable, digamos, la conversación con él o con ella. Finalmente, una vez que avanzan estas sintomatologías como más álgidas, más intensas de la fase activa, nos vamos encaminando a una fase residual, sobre todo si hay obviamente intervención farmacológica, que en un momento, bueno, pues comentaremos, ¿no? En la fase residual, evidentemente, tenemos un poco más de control,
y podemos en algún momento encontrar todavía sintomatología, digamos, más leve de los delirios, de las alteraciones perceptuales, de las alteraciones del pensamiento, conducta inapropiada, por ejemplo, como la acumulación de cosas que no son útiles, pero finalmente tenemos un espacio de control conductual un poco más, digamos, bajo la propia la propia autorregulación del paciente, o bien la familia y los allegados pueden tener una relación un poco más estable de nuevo con el paciente. Dentro del trastorno entonces esquizofrénico, colegas, vamos a encontrar que hay varias sintomatologías. Les digo que este es uno de los quizá fenómenos psicopatológicos más estudiados, fue el más llamativo desde el principio en la historia psiquiátrica, y pues tenemos un poco más de datos sobre ello, ¿no? Como ven en esta slide, sabemos que en la esquizofrenia podemos tener síntomas que se conocen como positivos, es decir, como comportamientos agregados que no deberían de estar, digamos, o que son una anomalía, pues, finalmente a la condición humana, y los síntomas negativos, que disminuyen la funcionalidad del sujeto en su medio ambiente habitual. Estos son muy, muy comunes que los psiquiatras los valoren cuando el paciente accesa, digamos, al servicio médico. Y tenemos, por otro lado, síntomas más cognitivos y síntomas afectivos que, digamos, son como de la última generación del análisis por acá de 1990 hacia acá o de inicio del 2000 que se ha sumado al entendimiento de la esquizofrenia. Habitualmente, la esquizofrenia es tratada inicialmente por el nivel médico más que por el nivel psicológico. Habitualmente los psicólogos entramos como apoyo o como, digamos, material de reserva en su momento para apoyar al paciente una vez que está mucho más, digamos, autodirigido, una vez que logra mejor autocontrol por los fármacos y que la familia también está un poco más relajada respecto a la sintomatología, mucho más de la fase activa. Sin embargo, todos estos síntomas pueden presentarse finalmente juntos o algunos ser más intensos, digamos, que otros. Recuerden que estamos hablando que en el DSM-5, que es la última versión de los psiquiatras americanos, prefieren pensar ya en la esquizofrenia como un espectro más que como una enfermedad única y específica o, digamos, nuclear, ¿no? Sino que más bien se mueve en una banda de posibilidades de tener más o menos una colección sintomatológica completa o más o menos una sintomatología menor. Entonces, en ese sentido, todo esto puede estar presente finalmente en la condición denominada esquizofrenia. Respecto a los síntomas positivos, colegas, que decíamos son estos que se agregan, digamos, al comportamiento de los individuos y que son quizá muy notorios o son de los más notorios en un primer momento, y la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela son quizá los primeros que se notan, ¿no? O alcanzamos a notar. Tenemos las alucinaciones que ya referíamos hace un momento, son estas alteraciones perceptuales. Habitualmente las alucinaciones se refieren a una observación o una detección o una escucha de condiciones que no se encuentran en la realidad externa al paciente. Por eso puede o escuchar voces que nadie más escucha o observar imágenes o actitudes en personas que realmente nadie más detecta. También podemos tener estas alteraciones del pensamiento que habitualmente se asocian con los delirios. Como ven aquí en el slide, es común que tengamos delirios de persecución, de grandeza o de control. Todos ellos finalmente pertenecen a una alteración del pensamiento. Es una especie de discurso alterado en el que no hay una lógica apropiada que corresponda con la realidad que el paciente aparenta identificar. Perdón. Como les decía, este niño que llega a mi consulta y que él asume que hay una asociación internacional a la cual pertenecemos algunas personas, él asume que yo también, y que estamos aquí para ejercer nuestros superpoderes, y que esta asociación internacional a la que él pertenece le ha explicado a él que en realidad él viene de un huevo primigénito, que en realidad este huevo está al principio de los tiempos, que una vez que él estaba encerrado en este huevo inicial, él tuvo mucho conocimiento y luego fue depositado en la panza de la mamá para que pudiera nacer en este planeta.
pero que en realidad es un ente de luz que puede viajar a través del espacio y del tiempo. Es decir, este niño, por ejemplo, no solamente tiene un delirio, que está hasta cierto punto tomado de ciertos fenómenos que ha observado en la red, en Internet. Él los expande, los hace más grandes, los hace suyos y aparte, él asume que hay cierto nivel de mm, superpoderío, ¿no? En él. Es decir, estamos hablando ya de un delirio incluso de grandeza. Les recuerdo que estas no son solamente ideas aisladas como las que tendría cualquier persona que puede decir, bueno, yo cocino maravillosamente las enchiladas, ¿no? En este caso, la persona puede señalarlo con una convicción importante en diferentes ambientes. Y en ocasiones, por más que exista una contraposición de la realidad, no puede asumir que hay precisamente una realidad respecto a esa grandeza o esa posición heroica que en realidad no existe. Respecto a los síntomas negativos, colegas, tenemos esto que se conoce como la falta de reactividad emocional, es decir, vemos una facies incluso en ocasiones aplanada. Seguramente ustedes han visto un poquito a esta señora Sheinbaum, que aparece, que es actualmente la regente de Ciudad de México. Si ustedes ven su facies, es muy difícil identificar qué tipo de reacción emocional tiene. Digamos que ella no es una situación patológica, pero tiene una facies, digamos, que representa un poco esto que hablamos de una facies casi inexpresiva y que nos habla de una falta de reactividad emocional. En el paciente definitivamente tenemos una falta de reactividad emocional en el sentido general. Incluso problemáticas externas o de otros individuos de la familia le parecen totalmente inocuos, ¿no? Habitualmente también vemos que la persona es posible que hable menos o se comunique menos porque hay también esta suspicacia. Puede existir algo que llamamos abulia, que es algo así como falta de motivación, no hay esta movilidad, incluso hay una tipología de esquizofrenia en donde los patrones del movimiento se ven muy alterados, tanto que incluso el paciente puede no moverse por días. Tenemos algo que los psiquiatras llaman anedonia, que es esa dificultad para sentirse pues felices, alegres o digamos en una situación de interés o placer. Y una de las cosas que también es notoria es este aislamiento social, sobre todo porque hay todas estas visualizaciones, ¿no? Alucinaciones, esta sensación de persecución, esta sensación de diferencia o de no comprensión del otro que hace que también el paciente finalmente no opere, ¿no? Como ven, cuando se presentan estas dos condiciones en el paciente, obviamente se vuelve mucho más disfuncional. Y estos en ocasiones son graduales, es decir, se implementan de forma gradual a través de semanas o meses. Y en ocasiones, de acuerdo al propio DSM, podemos tener esta sintomatología, podemos tenerla de manera intensa en cierta cantidad de tiempo. El tiempo para los psiquiatras es fundamental para el momento diagnóstico. Si estos síntomas se presentan de manera álgida e intensa, sobre todo los delirios, se presentan de manera intensa, es posible que estemos hablando incluso de un cuadro por intoxicación de sustancias. Pero si empezamos a ver gradualmente y la familia lo expresa como una historia de meses o semanas, es posible que estemos ante un cuadro ligeramente diferente de esquizofrenia y obviamente pues su impacto también en en la salud mental de la persona. Hoy en día, colegas, sabemos que la esquizofrenia ya no es esta condición como demoníaca, ¿no? Que se veía entre la Edad Media, la Ilustración, incluso previo a épocas prehispánicas. Hoy entendemos que es una condición neurobiológica, hay tejido cerebral que está involucrado. Evidentemente los delirios, las alucinaciones, las ideas de referencia, etcétera, provienen evidentemente de un tejido neurológico que está situado en el órgano para pensar, en el órgano cognitivo, que es el cerebro. Entonces hoy en día no hay duda de que el cerebro está involucrado en esta condición. El punto aquí es que ha sido difícil determinar en qué nivel, en qué nivel se encuentra la explicación de esta condición.
Al principio pensábamos que eran estructuras gruesas, muy amplias, las que estaban involucradas en las alteraciones perceptuales y de pensamiento que se ven en esta condición. Hoy en día aparentemente es una situación mucho más molecular, es decir, las lesiones no se encuentran como zonas de atrofia general, pues no vemos un cerebelo atrofiado o una estructura parietal lesionada, como cuando lo vemos en un infarto cerebral en una prueba de neuroimagen, sino hoy en día sabemos que las condiciones de alteración del pensamiento y de la percepción que vemos en esta enfermedad eh, vienen a partir de microscópicas respuestas atípicas o anómalas en el tejido neurológico y en quizá zonas más bien que corresponden a sistemas de neurotransmisión. Les recuerdo, colegas, que a nivel del sistema nervioso central tenemos varios niveles de explicación del comportamiento. Tenemos a nivel neuronal, a nivel glial, a nivel de conexiones aferentes y eferentes y obviamente a nivel macro, digamos, estructura. En este caso estaríamos hablando del nivel más molecular, es decir, hasta ahora las tesis más importantes que han apoyado la explicación de la esquizofrenia como una condición de origen neurobiológico es precisamente que fue aproximadamente finales de los 60, principios de los 70, cuando se experimentan con algunos fármacos, sobre todo en los hospitales psiquiátricos, con pacientes con esquizofrenia, particularmente la del tipo paranoide, o la hebefrénica, que le llamaban anteriormente. Tenemos digamos, prueba-error poco a poco en la que ciertos fármacos como la clorpromacina empiezan a hacer efecto de mejoría importante con varios de estos pacientes. Así que a partir de, digamos, este uso de medicamentos casi por serendipitis, si se puede decir así, observa, digamos, el corpus médico que hay una reactividad neurológica a ciertos fármacos. Posteriormente, gracias a los estudios moleculares, a los estudios ya con tejidos, digamos, bajo microscopio, se observa que hay cierta respuesta aparentemente de un neurotransmisor en particular, que es quizá la tesis más fuerte hoy en día desde el campo biológico, ¿no? Biológico, que sería la tesis dopaminérgica. Les recuerdo que ustedes en anatomía vieron que hay un colectivo de neurotransmisores, más de 150 probablemente, pero conocemos alrededor de 7 aproximadamente, conocemos su mecanismo de acción, sus áreas, digamos, de efecto, su producción sintética a partir de las proteínas, los aminoácidos, por los organelos internos a la célula. Apenas son esos 7 y entre ellos se encuentra uno de los quizá más nombrados, que es la dopamina o esta amina de la familia de las aminas. En este caso, colegas, aparentemente algunos de los, digamos, investigadores han considerado que es posible que esta vía o esta es una de las vías, digamos, de intercambio de neurotransmisor que están afectados. Es decir, no es que tengamos ni menos neuronas ni de menos calidad, simplemente que es el neurotransmisor y su producción o su efecto sobre el propio colectivo de neuronas que utilizan el neurotransmisor que no son capaces de aprovecharlo, o bien la cantidad es muy poca, o bien incluso su cantidad no parece ser de la misma calidad que debería. Imagínense aquí que estamos hablando como en el caso de algunas situaciones médicas en las que un hombre puede producir, por ejemplo, espermas, ¿no? Pero sus espermas son de mala calidad, pues por eso hay cierto nivel de esterilidad. Digamos que en ese sentido es algo símil. Tenemos sí dopamina, pero o bien su cantidad aquí en esta región en particular, desde el tallo cerebral hacia las regiones más, digamos, frontobasales, es muy baja o bien está limitada. Aquí tenemos una de las vías más importantes que les conoce como la vía mesolímbica y es que va desde la región más mesencefálica o más basal mesencefálica, básicamente es la sustancia nigra, que es la productora principal de dopamina, si ustedes recuerdan en neuro, y que viaja a través de las vías de eferencia hacia la región del núcleo accumbens, por ejemplo, que tenemos aquí, que es uno de los núcleos más importantes para el factor motivacional y que también se conecta con las condiciones
condiciones de interés, de placer, motivadoras, pues al fin y al cabo, y que invitan a la producción de programas de pensamiento para lograr esas metas o esas ideas motivantes. Hasta ahora, digamos que se piensa que esta vía y su defecto en términos moleculares, pues, o sea, del uso o de la calidad del neurotransmisor o de los receptores incluso que se encuentran en las membranas celulares de estas neuronas, que son cruciales para que la dopamina tenga efecto, pareciera que están involucrados con los síntomas positivos que mencionamos hace rato, como las alucinaciones, por ejemplo, o las ideas delirantes, ¿no? Por otro lado, también hay otra vía un poco más extensa desde la propia región ventromedial em, o tegmental ventral, por ejemplo, que tenemos aquí en el esquema, y cómo las vías de aferencia van hacia la región frontoorbital o incluso frontodorsolateral, que generan también estos síntomas más de orden negativo. Si recuerdan en el anterior slide veíamos que hay esta abulia, esta anedonia, esta desajuste afectivo. Entonces pareciera que también aquí tenemos un defecto en o bien la producción dopamínica o en la calidad del efecto sobre los sobre los receptores D1, D2, que son receptores dopamínicos. Pareciera que el fenómeno es la calidad de impacto que tiene la sustancia dopamínica. ¿Okay? Ahora bien, también es importante recordar, colegas, que la dopamina es un neurotransmisor muy abundante a nivel del sistema nervioso central, particularmente el encéfalo. A partir del tallo cerebral, básicamente la dopamina es uno de los transmisores que domina la producción y su efecto variado. Recuerden que los neurotransmisores que ustedes vieron en la clase de neuro tienen efectos diferentes. Algunos en ocasiones son excitadores y en otros momentos pueden ser inhibidores. En este caso, como pueden ver, este tipo de sustancia parece ser más bien excitadora o iniciadora de comportamientos. Los fármacos actuales, colegas, están basados básicamente en esta tesis dopaminérgica, de tal manera que medicamentos, vuelvo, como la clorpromacina, la fenotiazina, por ejemplo, o incluso los medicamentos más atípicos como se me fue su nombre, eh, em, ah, clonazina, me parece que se llama, que son todos ellos fármacos que afectan precisamente la vía dopaminérgica. Todos ellos están basados de alguna forma en poder o bien estimular los receptores, bien generar mayor liberación constante de dopamina o en su momento controlar digamos, de manera apropiada que la dopamina en calidad suficiente impacte a estos circuitos. Varios de estos medicamentos parecen regular la cantidad dopamínica que se encuentra en la ranura sináptica o en el espacio sináptico, dejando que el efecto de la dopamina sea mucho más regulador, ¿no? Pareciera que un poco el fenómeno que se piensa en estas dos tesis, en estas dos zonas en particular, desde la zona tegmental ventral o medial, desde el núcleo, desde la sustancia negra o la sustancia negra hacia las regiones como el núcleo accumbens, que es en la parte más anterior del sistema límbico, y también hacia las regiones más prefrontales, parecieran que se basan en una especie de dopamina excedida, ¿no? Que su efecto es de una calidad diferente. Así que los medicamentos buscan modificarla para que esa calidad sea más apropiada. En algunos textos puede llegar a pensarse incluso que lo que se busca con la clorpromacina, por ejemplo, que son los medicamentos todavía utilizados hoy en día como un antipsicótico mayor, o incluso el haloperidol, pareciera que su efecto es regular o disminuir las cantidades de dopamina en las regiones sinápticas para una mejor modulación de la comunicación sináptica, ¿no?
Entonces, digamos que esta tesis es una de las más potentes y más fuertes y que parece haber demostrado el medicamento tener buen impacto. Sin embargo, les recuerdo que ustedes en neuroanatomía vieron que la familia de las aminas no solamente incluye la dopamina, incluso la dopamina es una especie de prima de la serotonina y también es prima de la adrenalina y de la norepinefrina. Entonces, una vez que se afecta, digamos, como la vía dopamínica, vamos a afectar por efecto dominó otras vías relacionadas. Este es un diagrama, digamos, neuroquímico que muestra otras interacciones que tienen otros neurotransmisores al momento de hablar de la esquizofrenia. Por eso hay algunos casos digamos, o tipologías o subtipologías de la esquizofrenia, donde los psiquiatras hacen un juego, digamos, de trabajo con diferentes fármacos, a veces hasta incluyendo algunos antidepresivos que pueden tener efectos sobre la serotonina, por ejemplo, que la vemos aquí representada. Vemos aquí como desde los núcleos del RAFE tenemos 5-HT que va a ser compartida o va a tener un impacto también en la sustancia negra porque son primas, tienen una relación de biosíntesis que hace que que la serotonina sea una especie de prima lejana de la dopamina y a la par también tenemos serotonina que viaja hasta las regiones más prefrontales de la corteza. Y también tenemos como, si se fijan, desde la zona tegmental ventral, particularmente en las regiones del núcleo, de la sustancia negra, vemos cómo viajan hacia la sección talámica, se distribuyen hacia la región de la corteza, vemos aquí los circuitos que estábamos comentando ahorita, pero en forma de diagrama, como ven, hacia la región más medial, pero también hacia la región más anterior, ¿no? Más prefrontal, para estimular el pensamiento, pues. Y vean cómo se representan otros circuitos, por ejemplo, desde el núcleo reticular o desde la formación reticular, vemos sustancias como el GABA, el ácido gamma aminobutírico, como también actúan sobre las regiones que son estimuladas por la dopamina y que el GABA es un inhibidor, en este caso, de los circuitos dopamínicos. Es decir, la dopamina lo que hace es ser un excitador, mientras el GABA es un inhibidor. El juego entre estas dos debe ser un juego exacto. La cantidad de dopamina siempre es mucho más alta que la cantidad GABAérgica. Así que estas dos deben estar en una relación muy cercana. Entonces, si afectamos la dopamina y sus cantidades, vamos a afectar también, como por efecto de ajuste, a el GABA. Y también podemos ver cómo hay otras vías que salen incluso de las regiones, por ejemplo, talámicas o desde las regiones diencefálicas y van a ir también como sistemas de retroalimentación o de, digamos, control del glutamato, que recuerden que el glutamato actúa como un excitador casi en todos los lugares de la región de la corteza y vemos cómo entonces, si se modifica la dopamina, vamos a ver que hay vías entonces que por efecto dominó, como el GABA, el glutamato y la propia serotonina, van a ser afectadas. Recuerden que estamos hablando de una tesis molecular, eso quiere decir que estamos observando un cambio a nivel bioquímico. ¿Ok? Por eso es que no vamos a ver quizá lesiones mayúsculas en las tomografías ni en las resonancias en los pacientes con esquizofrenia. Muchos de los estudios actuales con pacientes con esquizofrenia se hacen más bien con resonancias magnéticas funcionales, con tomografía por emisión de positrones o incluso con estas como estudios de neuroimagen, pero que no son pruebas digamos, de tomar una fotografía, ¿no? De la corteza, perdón, del encéfalo, sino más bien vemos cómo se gasta, por ejemplo, una cantidad de glucosa o pruebas de gasto de oxígeno mientras el paciente está haciendo algún tipo de tarea cognitiva. Y eso nos permite, bueno, pues identificar de alguna forma que el paciente está o no está, digamos, afectado, ¿no? En estas vías. Bien, ya por último, colegas, hay condiciones similares a la esquizofrenia. Vemos en la última columna aquí de su lado derecho cuáles son algunas de las características vinculadas con la duración del cuadro, si ha habido estresores que disparen la condición, los síntomas centrales, digamos que vamos a ver, cuál va a ser un poco como el pronóstico que tiene el paciente y obviamente si hay algunas condiciones familiares asociadas. Vemos que aquí les presento 3 condiciones que aparecen en el DSM-4 y en el DSM-5 como condiciones asociadas al espectro de las alteraciones psicóticas.
Vamos a ver el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme y la esquizofrenia. Vean que en el caso de la duración tenemos diferencias importantes. Vean que en la esquizofrenia es precisamente el tiempo en el que más dura la sintomatología o está presente más tiempo. En el caso del estresante psicosocial, si es que ha habido, en el caso del trastorno psicótico siempre hay algo que lo dispara. Recuerden que en el caso del trastorno psicótico habitualmente es más corto, ¿no? Incluso podemos considerar aquí un trastorno psicótico breve incitado por consumo de sustancias, ¿no? O incitado por consumo de alcohol o de alguna sustancia alucinógena o alguna intoxicación por alimentos. Pero vean que en la esquizofrenia no necesariamente necesitamos tener algún estresor del medio ambiente, simplemente la sintomatología empieza a tener su curso. Vean que aquí aparecen precisamente los síntomas psicóticos tradicionales, positivos, negativos, y en cuanto al pronóstico, vean que es un poco más reservado cuando hablamos del caso de la esquizofrenia, a diferencia de los otros cuadros. En el caso de la esquizofrenia, generalmente vemos un comportamiento de deterioro conforme más vamos avanzando en la enfermedad. Aún con el buen control farmacológico, siempre hay fenómenos de crisis que podemos observar a través del tiempo. Y generalmente la esquizofrenia, por supuesto, tiene un patrón de familia. Habitualmente tenemos casos de familiares directos como padre a hijos o abuelos a nietos, ¿no? O sea que tenemos una línea familiar muy clara. Y finalmente, colegas, esto digamos, no nos pertenece demasiado, pero simplemente como una viñeta final, les recuerdo que el DSM-5 tiene todas estas condiciones para revisar a un paciente una vez que nos llega a consulta o que lo observamos en consulta, y todas estas sintomatologías y signos y síntomas deben estar presentes para poder declarar que una persona tiene una condición denominada esquizofrenia. Vemos cómo hay hoy en día en el DSM-5 casi las mismas sintomatologías que veíamos desde el DSM-4. Se siguen manteniendo, se sigue pensando en el periodo precisamente de 6 meses como un periodo clásico, digamos, de los psiquiatras americanos, y vemos cómo hay una comparativa de los síntomas para tratar de descartar de otras condiciones como la depresión, por ejemplo, o incluso de algunas condiciones como los trastornos del desarrollo. Por supuesto, hay condiciones que tenemos que descartar, como bien aquí aparece el punto E. No podríamos pensar en que esta condición es por una situación fisiológica, es decir, no podemos declarar la esquizofrenia por una condición de intoxicación por sustancias o por alguna condición médica, por ejemplo, como no sé, la diabetes, por ejemplo, o alguna alteración como la hipertensión arterial que haya afectado el tejido cerebral. Ahí tendríamos que pensar que hay lesiones físicas, ¿no? En este caso no se asumen lesiones físicas en la esquizofrenia, sino moleculares, pues. Y como ven, bueno, pues también hay que buscar que si tenemos una alteración dual, por ejemplo, si ya hay un autismo o si ya hay alguna alteración desde la infancia en el sujeto y aparte se presentan sintomatologías de orden esquizofrénico, se tendría que hacer, como dice aquí, solo y si hay como esta exacerbación de la presentación sintomatológica, de tal manera que, pues obviamente en el caso de autismo o de algunas otras condiciones de discapacidad, vemos que la persona puede tener delirios, pero en este caso se presentan de manera mucho más intensa, ¿no? De tal forma que, digamos, estamos como autorizados a determinar que tenemos dos condiciones patológicas al mismo tiempo. Obviamente hay muchos criterios de especificación que ustedes pueden conocer si revisan el DSM-4 y el DSM-5 y que todavía se le pueden añadir, ¿no? En este caso, si hay condiciones, por ejemplo, de alteraciones del movimiento, si hay una fase a lo mejor en la que estemos ya viendo al paciente que está dejando cierta sintomatología, si hay más síntomas afectivos, etcétera. Hay especificaciones que solamente si ustedes ya teniendo al paciente enfrente y con todo el historial y toda la entrevista, toda la anamnesis, finalmente sale algún tipo de dato, pues entonces se le asigna esa especificación. Como ven, colegas, bueno, pues este es un trastorno, vuelvo, quizá de los más estudiados en la historia de la psiquiatría o de la medicina de salud mental, y obviamente pues nosotros debemos de conocerlo. Vuelvo, nosotros habitualmente no atendemos al paciente en la fase inicial, en la fase, prodrómica, sino más bien en esta fase o bien activa o ya incluso en la fase residual para el mantenimiento de las mejorías conductuales y obviamente pues para la orientación, ¿no?, del propio paciente y de su familia.
Espero que ustedes hayan leído su capítulo de Carson, donde aparece precisamente toda esta explicación maximizada por parte de Carson con datos bien precisos acerca de cómo esta tesis, ¿no?, de la vía dopamínica se ha presentado en los últimos años y cómo se siguen estudiando posibilidades de otros tipos de vías, como vieron, como la glutamaérgica, la GABAérgica, por ejemplo, o bien incluso la del 5-HT, que pueden ser también sustancias que están involucradas y que se asume que si ya tenemos una sensibilidad diferente por parte de los receptores de uno de dos en las membranas celular, es posible que también otras vías como la serotoninérgica, por ejemplo, la GABAérgica, tengan también una sensibilidad diferente y es posible que toda esta interacción molecular esté dando pie realmente a la condición esquizofrénica. Por lo pronto, pues estos son los datos, digamos, que tenemos desde la ciencia y como ven, bueno, pues las bases biológicas han ayudado a esclarecer un poco más y dar un tratamiento un poco más, digamos, basado quizá en farmacología, pero que da un poco más digamos, paz a los pacientes y también retoma, ¿no?, el curso del pensamiento o el autocontrol hasta cierto punto del pensamiento del paciente y obviamente pues mejora el bienestar de la familia. Así que espero que ustedes sigan leyendo por ahí de este trastorno y por ahí les voy a presentar su estudio de caso para que también conozcan un caso típico y cómo se presenta.